Hola a todos, bienvenidos a su canal Sobrenatural. En esta ocasión haremos un resumen y análisis de la obra de Stephen King, It. It, 1986. Es una de las obras más conocidas de Stephen King. Un extenso relato de terror que alterna entre dos líneas temporales. La infancia y la adultez de un grupo de amigos en Derry, una ciudad ficticia de Maine. La novela sigue a los perdedores. Un grupo de niños que enfrentan a un monstruo en forma de payaso llamado Pennywise, quien se alimenta del miedo de los niños. 28 años después, cuando las desapariciones comienzan a repetirse, los miembros del grupo regresan a Derry, como adultos, para enfrentarse de nuevo a la entidad que los aterrorizó en su infancia. Primera parte, después del baile. Capítulo 1. Después del baile. En el inicio, se presenta la desaparición de un niño llamado George Denbrough, Georgie, quien es arrastrado por una corriente de agua hacia un drenaje. En el drenaje se encuentra Pennywise, el payaso, quien se lo lleva y lo desaparece. Este evento marca el comienzo de una serie de desapariciones en Derry. Capítulo 2. El sacrificio de Georgie. Bill Denbrough, hermano de Georgie, queda devastado por la desaparición de su hermano. Mientras tanto, el resto de Derry empieza a notar una extraña serie de desapariciones. El capítulo alterna entre los eventos de la niñez de los protagonistas y el comienzo de los horrores en Derry. Capítulo 3. La llamada del horror. Los primeros miembros de los perdedores se presentan: Ben, Beverly, Eddie, Mike, Richie y Stan. Cada uno de ellos tiene su encuentro con el monstruo en diferentes momentos, aunque inicialmente solo ellos se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Segunda parte. Los perdedores. Capítulo 4. El club de los perdedores. Los niños que inicialmente se sienten excluidos y perseguidos se unen para formar el club de los perdedores. Juntos, empiezan a descubrir que el monstruo que los acecha no es un simple payaso, sino una entidad antigua y maligna que se alimenta del miedo, y que ha estado aterrorizando a Derry durante generaciones. Capítulo 5. La promesa. El grupo realiza un pacto. Si logran sobrevivir a los horrores de Pennywise y derrotarlo, se prometen regresar a Derry si alguna vez el mal vuelve a resurgir. Este capítulo marca el momento en que se preparan para enfrentar al monstruo en su forma física. Capítulo 6. La lucha contra Pennywise. Los perdedores se enfrentan directamente a Pennywise en las alcantarillas de Derry. Durante la confrontación, descubren que Pennywise es una manifestación de un mal mucho más grande, una entidad cósmica que se alimenta del miedo y se manifiesta de diferentes formas. Tercera parte. Los ciclos del terror. Capítulo 7. El regreso a Derry. 28 años después, los miembros del grupo han seguido sus vidas separadas, pero todos comienzan a ser llamados de nuevo a Derry por Mike, quien nunca se fue y ha estado investigando los eventos que ocurrieron en su niñez. Los recuerdos empiezan a volver a cada uno de ellos, aunque ahora son adultos. Capítulo 8. La invasión de Pennywise. El regreso de los perdedores desencadena una serie de sucesos extraños. Pennywise ha comenzado a desaparecer personas nuevamente, y cada miembro del grupo se ve obligado a enfrentarse a los horrores de su pasado. Los recuerdos de la niñez de los perdedores se entrelazan con sus vidas actuales, mientras luchan por detener al mal que acecha a Derry. Capítulo 9. El enfrentamiento final. Los perdedores confrontan a Pennywise una vez más. La entidad se manifiesta de diversas formas, y el grupo debe utilizar su unidad y el poder de su amistad para enfrentarse a ella. A través de un enfrentamiento mental y físico, los perdedores intentan destruir a Pennywise y poner fin a la maldición que afecta a Derry. Cuarta parte. La revelación. Capítulo 10. La transformación. El grupo llega a comprender que Pennywise no es solo un payaso malvado, sino una manifestación de un mal primordial conocido como Eso, una entidad cósmica que ha existido por siglos, alimentándose del miedo de los seres humanos. Durante este capítulo, se revelan los orígenes de Eso y cómo su presencia está vinculada a la historia de Derry. Capítulo 11. La batalla en las alcantarillas. El enfrentamiento final tiene lugar en las alcantarillas de Derry, donde los perdedores se enfrentan a la forma final de Eso. La lucha es épica, tanto física como psicológica, y cada miembro del grupo debe superar sus propios miedos más profundos.
Capítulo 12. La derrota de Eso. Finalmente, los perdedores logran destruir a Eso, al enfrentar sus miedos de manera conjunta. Sin embargo, su victoria no es completa. Aunque el mal ha sido derrotado, los recuerdos del enfrentamiento se desvanecen lentamente, y el vínculo entre los miembros del grupo se va desintegrando con el paso del tiempo. Entre los temas centrales de la obra está el mal cósmico y la figura de Eso. Uno de los temas centrales de It es el enfrentamiento contra Eso, una entidad cósmica que se alimenta del miedo y toma la forma de los peores temores de las personas. La figura de Pennywise, el payaso, es solo una de las manifestaciones de esta entidad, pero el mal que representa es mucho más grande y antiguo. Eso se alimenta del miedo y tiene el poder de manipular la realidad, lo que le permite tomar diversas formas adaptándose a las percepciones y angustias de cada víctima. El miedo como tema central. El miedo es el motor del mal en It. La novela explora cómo el miedo afecta tanto a los niños como a adultos, pero con un énfasis particular en la niñez. King presenta una idea poderosa de que los miedos infantiles, aunque muchas veces irracionales, tienen un poder real sobre las vidas de las personas. Los protagonistas de la novela, como niños, deben enfrentarse a sus mayores temores, pero también como adultos deben confrontar cómo esos miedos han moldeado sus vidas. Pennywise, como representación de eso, aparece en diversas formas que representan los miedos más profundos de cada niño. La novela hace una reflexión sobre cómo el miedo puede ser una fuerza destructiva y cómo los adultos tienden a olvidar o reprimir los miedos de su infancia. El hecho de que el grupo de amigos deba recordar y revivir esos miedos como adultos muestra la permanencia del trauma y la dificultad de escapar de los efectos psicológicos del pasado. La amistad como fuerza de resistencia. La unión del grupo de amigos, conocido como los perdedores, es uno de los elementos más poderosos de la novela. Cada uno de los miembros del grupo, Bill, Ben, Beverly, Eddie, Mike, Richie y Stan, tienen sus propios traumas y luchas personales, pero juntos forman una fuerza colectiva que les permite enfrentarse a Pennywise y al mal que acecha a Derry. La amistad es un tema central que simboliza la fuerza, el valor y la capacidad de resistencia frente al mal. Lo interesante de It es cómo King presenta la amistad como una herramienta de curación y de lucha contra el terror. A medida que los perdedores enfrentan sus miedos, se ayudan mutuamente a sanar y a encontrar coraje. Este lazo se convierte en un refugio frente al mal, algo que se refuerza con la promesa que hacen de regresar a Derry si el mal vuelve. La amistad, en este sentido, es también una forma de resistencia al olvido, ya que los recuerdos y las vivencias compartidas actúan como barreras contra las amenazas que representa Eso. El paso del tiempo y la memoria. Un tema recurrente en It es el paso del tiempo y el impacto que las experiencias de la infancia tienen en la vida adulta. La novela alterna entre dos periodos: la infancia de los perdedores en la década de 1950 y su regreso a Derry como adultos en la década de 1980. Esta estructura temporal permite a King explorar cómo las personas cambian con el tiempo, pero también cómo los recuerdos y los traumas del pasado pueden seguir pesando. El olvido y la memoria son cruciales en la trama. Los miembros de los perdedores olvidan gradualmente los eventos traumáticos de su niñez, después de su enfrentamiento con Pennywise, pero cuando el mal resurge, sus recuerdos vuelven con fuerza. Esto simboliza cómo, a pesar del tiempo, el miedo y el trauma de la niñez nunca se olvidan por completo, y cómo al enfrentarse a los horrores del pasado, puede ser necesario para sanar o finalmente derrotarlos. Además, King plantea la idea de que la infancia y la adultez no están separadas de manera rígida, sino que los recuerdos y las experiencias del pasado continúan influyendo en la vida de los adultos. Esta interconexión entre el pasado y el presente subraya la naturaleza cíclica de los horrores en Derry, donde el mal parece regresar una y otra vez. La ciudad de Derry como un personaje más. Derry, la ciudad donde se desarrolla la historia, se convierte en un personaje en sí misma, cargada de una atmósfera de desolación y terror. King describe Derry no solo como un lugar físico, sino como un espacio en el que el mal se ha arraigado durante generaciones, afectando a los habitantes y perpetuando el terror, la corrupción y el sufrimiento. La historia de Derry está plagada de tragedias y misteriosas desapariciones,
lo que refuerza la idea de que la ciudad está gobernada por una fuerza oscura que alimenta el ciclo del terror. Derry es una representación de cómo el mal puede infectar una comunidad, tanto a nivel individual como colectivo, y cómo los habitantes tienden a negar o a ignorar lo que sucede a su alrededor. Este fenómeno de represión colectiva es esencial para entender por qué el mal persiste en Derry, y por qué solo el regreso de los perdedores puede romper ese ciclo. El terror psicológico y físico. Como en muchas de sus obras, Stephen King fusiona el terror psicológico y el terror físico. La parte física del terror se expresa a través de los ataques violentos de Pennywise y las criaturas monstruosas que emanan de eso. Pero el terror psicológico es aún más prominente. Los perdedores deben enfrentarse a sus miedos más personales, como la inseguridad, el abuso o la enfermedad. Además, las tensiones sociales y emocionales entre los miembros del grupo, así como las dinámicas familiares y sociales de Derry, contribuyen a la atmósfera de angustia y miedo. La capacidad de King para explorar los miedos más profundos y personales de sus personajes, de forma que los lectores puedan identificarse con ellos, es lo que convierte a It en una obra aterradora a nivel emocional. La historia de Pennywise no es solo un monstruo con una forma física, sino una manifestación de los peores horrores psicológicos que todos enfrentamos en algún momento. Así, It es una novela que va más allá del género de terror tradicional. Aunque el monstruo en forma de payaso es una figura central, la verdadera esencia de la obra radica en los temas universales de la supervivencia, la amistad, el miedo y el trauma. Stephen King utiliza a Derry y sus habitantes como un espejo de las luchas internas y colectivas que todos enfrentamos, y nos recuerda que, aunque el mal puede tomar muchas formas, las relaciones humanas y la memoria son herramientas poderosas para resistirlo. En It, la amistad, la valentía y la lucha contra los propios miedos se presentan como las únicas armas efectivas contra el mal cósmico y los horrores que nos acechan. ¿Y ustedes qué opinan? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta el próximo video.